Hola, soy la señorita Lechuga. Muchas gracias por acompañarme una vez más en este reto que me he autoimpuesto. Así que vamos a ver, el segundo libro de nuestra lista de pendientes es el de Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Para esto tenemos esta linda edición de Cranford Collection del 2020 que compré en un puesto de revista en Ciudad de México. Está muy bonito, de hecho tiene ilustraciones hermosas, como pueden ver. Este libro, igual que Drácula, ya lo he intentado leer varias veces y por alguna razón no puedo salir de la página 40, que en este libro cae justamente con el inicio del capítulo número 5. Así que, pues tomando en cuenta que tiene 29 capítulos y que son más o menos los mismos que eran con Drácula, pues el día de hoy voy a leer, al releer, las partes que ya he leído con anterioridad. Pero antes de lanzarnos a leer, vamos a entrar un poquito en contexto. ¿Qué nos dice la Wikipedia sobre Cumbres Borrascosas? Ok. La Wikipedia nos dice que es el único libro de Emily Bronte, una de las 3 hermanas Bronte, y fue publicado por primera vez en 1847. Así que esta hermosa mujer estaba publicando y mostrando al mundo esta hermosa obra de arte que ha pasado a los clásicos, cuando en México estábamos en plena guerra de invasión contra nuestros bien amados y odiados vecinos del norte, gringos, y cuando se estaba patentando también por primera vez la goma de goma. La goma de goma. Ay Dios, los neumáticos de goma. Así que, bueno, ya tenemos un poquito del contexto histórico y la historia, se supone, está ambientada a finales de 1700 en el condado de York. Así que, bueno, ya me puedo dar un poquito más de idea de dónde está pasando todo esto y más o menos en qué fecha se está desarrollando, porque cuando empecé a leer Drácula no tenía idea de nada. Así que quise entrar un poquito más en contexto ahora. Así que, pues bueno, eso nos dice la Wikipedia. Así que procedamos a leer este libro y los veo al ratito. Bye bye. Bueno, este es el primer día de lectura y acabo de terminar de releer los primeros 4 capítulos del libro. Que, bueno, son los que ya había leído con anterioridad, pero que igual me gustaría como desmenuzarlos porque en esta parte nos da la introducción de los personajes principales, o eso es lo que quiero creer, digo, no he leído más allá. Primero tenemos al narrador, que es el señor Lockwood. Disculpen mi pronunciación, soy muy mala con los pronunciando nombres, sobre todo en inglés. Y el señor Lockwood, pues es el narrador de la historia hasta el momento, y él pues llega al campo y acaba de arrendar pues una finca al señor Heathcliff, que el señor Heathcliff es también al mismo tiempo su vecino, y el cual nos dice que es una persona tosca, grosera y ermitaña, y que antes de haberlo conocido a él, nuestro narrador se consideraba a sí mismo un ermitaño hasta encontrar a alguien todavía mucho más ermitaño y huraño que él mismo, considerándose ahora un ser muy sociable, cuando justamente él había huido de Londres para poder buscar un poco de paz y tranquilidad lejos de todo el bullicio de la gente, lo cual es muy irónico, que nos hace pensar que siempre puede haber alguien más huraño y osco que nosotros mismos. Y bueno, en estos primeros capítulos se nos presenta una imagen familiar de Heathcliff un tanto peculiar, porque pues, nuestro personaje narrador se autoinvita a la fiesta del té, a la hora del té, y pues obviamente se da cuenta de que no es
bien recibido, porque a quien le gusta una visita que llega sin anunciar. Bueno, no sé, yo me siento incómoda cuando tengo visitas que no avisan, pero bueno, cada quien, ¿verdad? Y nos van presentando a los otros personajes. Primero tenemos a Joseph. Joseph es el mayordomo, pero es un mayordomo un tanto peculiar, respondón y muy supersticioso y creo que fanático en extremo de la religión. No estoy segura de qué religión manejan porque hablan sobre Dios y la Biblia. Quiero pensar que ya... No, la verdad no. ¿A qué digo? No sé. Y posteriormente tenemos la mención de la señora Heathcliff, que en un principio nuestra protagonista piensa que es la esposa de su arrendatario, pero después nos damos cuenta que no, que en realidad es la viuda del hijo de Heathcliff, pues que ya murió y que se quedó pues ahí en su casa y que al parecer pues no es muy bien recibida porque pues ella se la quiere pasar pues leyendo y no ayuda en las labores de la casa, y tanto Heathcliff como el Joseph, el mayordomo, se la pasan pues dándole malos tratos verbalmente, sobre todo. De hecho, Joseph la trata de bruja y ella pues no se deja y dice que sí, que obviamente que ella es la bruja, e incluso finge sacar su Biblia negra y hacerle maleficios, lo cual me pareció muy divertido y muy chistoso toda esta escena, y hasta el momento me ha parecido como el personaje más interesante. Y tenemos también a Harrington Harchard, que es el último personaje que en un principio pensó que era un sirviente, nuestro protagonista, bueno, nuestro narrador personaje, y se dio cuenta que en realidad no, que no es un sirviente, pero luego pensó que era el hijo, pero tampoco era el hijo, y resultó que en realidad es el sobrino de la antigua esposa de Herschel, digo, de Heathcliff. Y está muy interesante esta parte porque tenemos la introducción también de la esposa de Heathcliff, pero como fantasma. Aquí tenemos la aparición de un fantasma y ahora entiendo por qué es novela gótica también. Y está muy divertido porque nuestro Lovegood, el personaje narrador, se da un susto que se le salen los huesos. Él no puede creer estar viendo a este fantasma, y cuando él hace la mención, porque obviamente grita en mitad de la noche y llega Heathcliff a ver qué está pasando y le dice que es el fantasma de Catherine, entonces le cambia la habitación y cuando ya no hay nadie se pone a gritar hacia el viento y hacia la nada que aparezca, y es, no sé, genera un poco de ansiedad y de dolor toda esta parte de cómo está llamando al fantasma, porque se nota pues, que la extraña. Y bueno, hasta el momento pues creo que eso sería como lo más importante. Me gusta sobre todo cómo nos describe, es muy descriptiva la narración, nos describe los lugares, nos describe la apariencia de las personas, nos describe pues sus facciones, los gestos que hacen, y te hace sentir realmente la incomodidad del momento de, sobre todo esta reunión familiar autoinvitada a la que se hace este personaje. Realmente puedes sentir esta incomodidad y es muy interesante. Así que bueno, es miércoles y acabo de terminar de leer el capítulo número 8. ¿Y qué tenemos hasta el momento? En esta parte conocemos cómo fue la infancia de Heathcliff y de Catherine Herschel, porque pues ya vimos que Catherine
este, la Catherine fantasma en realidad pues era hija de el señor original Hersha, que recogió a Hagrid de la calle en una visita a Liverpool que hizo, y entonces lo acogió como su nuevo pupilo, y podemos ver pues todas las dificultades que los dos, porque los dos tienen bastantes dificultades que atraviesan en su infancia. Hagrid cómo pasa de ser el pupilo orgulloso a ser pues prácticamente el apestado de la casa y a tratarse lo peor que a los mozos que tenían contratados, y al punto de no tener pues derechos mínimos como ellos, y a ser golpeados a la mínima instancia cuando el hijo original del señor Hersha pues adquiere la propiedad tras la muerte de este, y como Catherine desde el principio fue relegada y menospreciada por parte del afecto de su mismo padre y posteriormente de su hermano. Entonces realmente no creo que pueda juzgar hasta el momento como las actitudes que se nos narran, porque vemos desde un principio, sobre todo a Catherine, que se la trataba como si fuera una mala niña y como si fuera un engendro del mal y del diablo, y que se tenía que portar bien, y le hacían estas amenazas para que ella enmendara y regresara al buen camino. Pero esto, más que ayudarla, parece ser que la orilló a creérselo y a que ella era así, que no tenía salvación. Y entonces podemos ver ya al final de estos capítulos cómo llega a ser un adolescente, ya un adolescente que aprendió modales, porque tuvo que aprender modales para poder encajar en sociedad, porque obviamente le gustó que la trataran bien en una familia extra, así tuviera que aparentarlo. Y entonces es como si la vida de ella fuera apariencias completas, es como su propia misma actitud de rebeldía y de ser mala junto con Hagrid. En un principio es como de, pues si de todas formas están esperando lo peor de nosotros, pues vamos a divertirnos de todas formas. Al fin y al cabo, aunque lo hagamos bien, de todas formas no vamos a recibir más que reproches y regaños. Entonces, ¿por qué nos detenemos? Y me parece una actitud muy temeraria por parte de ellos, porque siempre se la pasaban en problemas por esta misma filosofía. Pero vemos cómo posteriormente se vuelve camaleónica la actitud de Catherine para tratar de mantener esta máscara y esta fachada, y cómo era extremadamente prepotente y grosera dentro de su propio domicilio, y cómo fingía ser otro ser totalmente fuera del domicilio, tanto con las personas que conocía como con las personas que no conocía, y expresaba estas dos facetas totalmente distintas, pero sin terminar de ser la misma que vimos cuando era de niña, esta faceta temeraria. Y Hagrid, por el contrario, parece que no pudo adaptarse y no pudo optar por esta misma pues dinámica que tomó Catherine, a pesar de que sean muy buenos amigos, porque pues a pesar de todo pues no iba a heredar nada, él no se podía comportar como un señorito, porque independientemente de cómo actuara él, igualmente iba a seguir siendo rechazado, y simplemente por su propio aspecto y por la historia que tenía. Entonces él tomó el camino de retraerse sobre sí mismo, y entonces tenemos a una persona osca y totalmente retraída, que es la que podemos ver al inicio del libro ya como adulto, pero con esta faceta ya un poco al final de su infancia, cuando es abandonado por Catherine, que toma este segundo camino.
Y me parece muy triste y me hace odiar sobre todo a los adultos que son quienes están orillando estas situaciones y estas actitudes, y no es como que ellos sean las personas más santas del mundo tampoco, y es muy triste. Bueno, es jueves y acabo de terminar de leer el capítulo número 12 y me está gustando el libro, lo estoy disfrutando bastante. Me gusta mucho las descripciones, la forma en cómo está narrado, cómo nos están contando como todo el chisme de lo que pasó. Y me gusta mucho también cómo describe los sentimientos y los gestos de los personajes. Y me gusta mucho sobre todo porque los personajes es lo que me gusta, están muy bien construidos y en cada uno de los personajes que nosotros leemos y que nos van describiendo podemos ver su humanidad, porque la autora sobre todo hace énfasis sobre la vileza, sobre los rasgos negativos y las actitudes negativas, y sobre pues la maldad, ¿no? La maldad humana, pero nos lo hace ver de una forma que nos dice, bueno, es que todos tienen ciertos rasgos de vileza y que son desagradables, pero al mismo tiempo nos dice que tienen sus momentos todos estos personajes, y que no es que sean todo el tiempo así, y no es que sean así solo porque sí. Hay ciertas razones y ciertos momentos en específicos que se comportan de esta forma vil, o que al contrario los puedes ver felices, los puedes ver tranquilos, los puedes ver en armonía, o los puedes ver siendo totalmente caóticos. Sobre todo el contraste se puede ver mucho en el personaje de Heathcliff y de Catherine, que pues son los personajes principales de nuestra historia, y podemos ver cómo son radicalmente distintos pero al mismo tiempo tan similares en toda esta parte de ser tan pasionales respecto a ellos, a ser tan fieles consigo mismos de, bueno, si yo estoy molesto, voy a demostrar mi molestia y no me importa quién seas. O si yo amo, voy a amar con todo lo que tengo, y si odio, voy a odiar también con todo lo que tengo, y si me lastimaste, voy a hacer que tú también te sientas lastimado de la misma forma que yo me sentí, porque más que nada yo creo que es un libro que nos habla sobre el rencor. Sí, sobre el rencor y sobre la traición, y de cómo estas desilusiones van generando ciertos caracteres que se quedan acentuados y que repercuten con las personas con las que van teniendo contacto nuestros personajes. Y pues bueno, sobre la venganza en gran parte también, porque podemos ver a Heathcliff cómo se fue de 3 años y regresó siendo alguien totalmente distinto. Ya no era este niño al que todos rechazaban, mugroso, con mala apariencia y mal hablado, sino que ahora era alguien que pues tenía dinero para empezar, tenía rasgos atractivos, se podía desenvolver más fácilmente en una plática y poder estar codo a codo con las personas que lo habían despreciado anteriormente, antes de que regresaran.
y podemos ver cómo él está tramando su venganza y lentamente está generando la discordia en la pequeña paz o armonía de las vidas que habían formado mientras él no estuvo. Y él está sembrando la manzana de la discordia aquí y allá en el matrimonio de Catherine, en el hogar del hermano de Catherine, en la relación que tiene Catherine con la cuñada de Catherine, que se fugan. Y justamente ahí me quedé en su fuga. No sabemos si al final los atrapan o al final sí se logran casar. Y algo importante que vemos es el carácter de Catherine. Catherine está sufriendo un episodio de delirios que ya lleva más de 3 días a raíz de una discusión que tuvo con Heathcliff y con su propio marido Edgar. Y eso nos hace pensar, este trastorno de dónde viene. Se desarrolló debido a pues emoción fuerte que vivió, porque es una persona que tiene emociones muy fuertes, o es algo que siempre ha tenido y por eso ha tenido tan desarrollado su mal temperamento desde niña, como le solían decir, y en realidad es algo en lo que no puede controlarse y por eso socialmente es tan inepta Catherine, porque a pesar de que puede jugar camaleónicamente con los roles sociales, también podemos ver que es alguien muy caprichosa y que no puede controlar sus emociones y las termina soltando y dejando fluir sin más. Y no sé, me hace pensar que este trastorno es lo que lo va a llevar a su muerte al final, porque pues todavía no sabemos qué es lo que pasó con Catherine para que ella ya no estuviera viva cuando inició esta historia. Y sí, me está gustando bastante. Hola, bueno, es sábado y ayer no grabé el video, viernes, porque nos llegó el huracán, así que me tomé un descanso, ya que teníamos lluvia y vientos. Y dije, no tengo ganas de grabar. Pero acabo de terminar de leer el capítulo número 20. Ya vamos a más de la mitad. Estamos a punto de terminar el libro. Ya nada más nos queda esto de aquí. Y han pasado muchas cosas. Primero, ya le vamos encontrando pues un poquito más de sentido a la estructura familiar que encontramos cuando recién inició el libro. Nos habíamos quedado en que pues Heathcliff se había jugado con la cuñada pues prácticamente de Catherine, ¿no? Y que Catherine pues estaba enferma y que estábamos viendo pues un poco de locura y delirios dentro de su enfermedad. Y pues, ¿qué pasó? Un breve resumen de qué fue lo que pasó después de esto. Pues resulta que al poco tiempo Catherine dio a luz de forma prematura a su hija, que es la viuda del hijo de Heathcliff. Y tomando en cuenta que Heathcliff se casó con su cuñada, entonces pues tenemos que hubo una boda al estilo norteño entre estos dos primos. Y pues al poco tiempo de dar a luz, a las horas, pues murió Catherine. Obviamente no sin maldecir a sus dos amores, a Linton, su esposo, y pues a Heathcliff, obviamente. Y este capítulo en donde se dijeron sus verdades está súper intenso. Es el capítulo número 14 y está fuertísimo. Prácticamente todos se dicen sus verdades. Y todos son muy intensos, sobre todo Heathcliff. Heathcliff es el más intenso de todos. En donde pues la esposa de Heathcliff pues, ya obviamente se desilusiona de la misma actitud que tiene su nuevo esposo y trata de huir. Pero al mismo tiempo no lo hace y vemos cómo se queda toda desalineada.
y hace combinación con la casa de Cumbres Borrascosas, dicen. Pues Hercules le dice las verdades a su mujer, diciéndole pues que en realidad solo se había enamorado de una ilusión, lo cual pues en realidad tiene cierto sentido de verdad, que él también fue pues muy hijo de la canica, porque se aprovechó todo para vengarse de Linton, obviamente, que se había casado con Catherine. Y bueno, Linton y Catherine pues están peleados. Catherine y Hercules se dicen como mutuamente se están asesinando el uno al otro, de cómo se rompieron el corazón el uno al otro. De hecho, sí, yo no entiendo a la cuñada de Catherine. O sea, tú ya sabes que este güey está enamorado de tu cuñada de siempre, forever, alone. Y tú cuando lo conociste, tú lo repudiaste y después dices, ese es el amor de mi vida, me quiero casar con él, cuando nada más habían pasado que una semana de que había regresado y ya te fugaste y te sorprendes que su actitud no sea como quiera. En realidad sí, fue una ilusión, una vil ilusión que tampoco justifico a Hercules. Es un hijo de la canica también. Y bueno, posterior a eso pues muere Catherine. Al poco tiempo muere el hermano de Catherine, dejando solo a pues su sobrino Harrington. Y después nos damos cuenta de que pues el hermano de Catherine estaba en las ruinas y Harrington no tenía posesión prácticamente de nada, y entonces Hercules compra el terreno y salda las deudas y él se queda con la custodia de Harrington, y ahora Harrington prácticamente tiene que ser pues el siervo de Hercules, como el revés, ya que pues el padre de Harrington lo había tratado como criado cuando murió pues el señor Herschel original, que lo había recogido y que lo había tratado muy bien para ser renegado al criado, y ahora él está haciendo lo mismo con el hijo. Es sí, estamos viendo cómo la venganza de Hercules poco a poco va tomando un poquito más de olvidando más, porque pues Linton ya se quedó prácticamente aislado, no ve a su hermana, de hecho la repudia y no tiene nada de correspondencia con ella. Pues murió Catherine, se quedó solo con una hija. Murió Herschel, el hermano de Catherine, y él se quedó con sus tierras y está usando a su hijo como mozo de cuadra. Y al poco tiempo después, Isabela, su esposa de Hercules, pues huye y se va a otra comarca. Hercules no hace nada para tratar de detenerla, pero pues está embarazada y al poco tiempo tiene a su hijo, un hijo por el que realmente no se preocupa, no sabe cuándo nace, no sabe cómo es, y es hasta que muere Isabel y le deja encargado el niño a Linton, y Linton va a recogerlo, que pues Hercules se interesa y toma al niño bajo su tutela nuevamente, tomándolo como una gran decepción por el mismo nombre que le ponen, que es Linton, y porque no se parece a nada a él, tiene todos los rasgos pues de la familia de la madre, lo cual pues bueno, a diferencia de la hija de Catherine, que es una copia igualita a ella prácticamente, pero con un carácter más dulce, nos la describen. Y está bastante divertido, de hecho me estoy divirtiendo bastante con el libro. No sé si va a ser uno de mis libros favoritos, no creo que lo sea, pero me gusta mucho toda esta dinámica que tiene todos los personajes, y de cómo se tienen rencor entre ellos y de cómo se tratan mal y se ponzoñan los unos a otros, porque pues claramente es como tener una reunión familiar donde todos se odian a todos, pero tratan de tratarse con la mejor cortesía posible. Entonces, pues,
vamos a ver qué nos sigue. Ya nos queda menos de la mitad del libro. A ver qué más nos depara. Nos van a contar pues cómo se terminaron casando los hijos de Catherine y de Henry, y a ver cómo va su historia de amor, o si es una historia de amor, porque realmente la historia entre Catherine y Heathcliff es muy dramática y es muy intensa, porque ambos son personajes muy intensos y sí te deja con un mal sabor de boca, ¿sabes? Cuando se están diciendo todo lo que sienten el uno por el otro y cómo se están deseando lo peor por haberles herido tanto y haberse hecho tanto daño de forma mutua. Como que sí te llega el sentimiento. Yo sí estaba así como de, Dios santo, por Dios, es que ¿por qué le dices eso? Es que como, sí lo entiendo completamente. Son muy humanos, todos son muy humanos. Bueno, es domingo, acabo de terminar de leer el capítulo número 27 y en realidad son 34 capítulos, no 29 como había dicho en un principio, porque hay un pequeño error de impresión en el último capítulo, así que está mal el número. Pero bueno, mis impresiones hasta el momento. Puedo decir que me cae muy mal el hijo de Heathcliff. Porque, ok, yo entiendo que sea una persona enfermiza y que tenga una enfermedad grave y que ni siquiera se lo estén tratando. Pero realmente su actitud, su forma de ser, su personalidad es la de una persona mimada, prepotente y que todo el tiempo está victimizándose y usando su propia enfermedad como chantaje. Que yo puedo entender que haya desarrollado ciertos rasgos de su personalidad no agradables por el mismo ambiente familiar en el que vive, porque no es el más agradable, pero sí me molesta un poco cada vez que aparece. Y sobre Katy, la hija de Catherine, y pues Linton, el hijo de Heathcliff, puedo decir que realmente me parece que pues sus presentaciones hasta el momento, sobre todo porque ya en esta parte que estamos leyendo ya tienen 16 años, 15, 16 años, entonces pues ya están grandes. Sin embargo, cada vez que los leo y veo sus conversaciones y sus diálogos, es como si estuviera viendo discutir a niños pequeños, como si no, su mentalidad no se hubiera desarrollado mucho desde el primer encuentro que tuvieron cuando tenían 11 años. Entonces sí es un poco triste. En cuanto a su romance realmente no existe. O sea, no hay una historia de amor entre ellos porque, pues, primero pues se llevaron a Linton, ¿no? Al hijo de Heathcliff. Se lo llevó y no se pudieron ver durante un buen tiempo hasta que Katy descubre pues que era prácticamente su vecino. Y entonces a partir de ahí empezaron pues a cartearse escondidas, y cuando lo descubrieron pues se los previeron por un tiempo y luego Katy empezó pues a ir a visitarlo también escondidas hasta que lograron que el papá de Katy les diera permiso para que se pudieran ver, porque Heathcliff, el plan de Heathcliff desde un principio es que ellos dos se casen para él quedarse con la propiedad de la granja, porque la heredera de Linton original, que es el esposo de Catherine, el papá de Katy, o sea, es muy raro que tengan los mismos nombres, como de, ¿quién es quién? Yo, su heredera era Isabela, que fue la esposa de Heathcliff, entonces por lo tanto su heredero es el hijo de Heathcliff. Entonces al momento de que muera Linton, Katy no se va a quedar con la casa, sino que se va a quedar el hijo de Heathcliff, va a ser el heredero de la casa. Entonces Heathcliff dice,
es que en realidad le voy a hacer un favor porque pues su hija sí no se va a quedar en la calle. Pero parece ser que pues el romance entre estos dos muchachos realmente no existe. Está como coaccionado por parte de Heathcliff hacia Linton para que procure a Katy. Y de hecho vemos como en el último capítulo el hijo de Heathcliff las lleva engañadas hacia la casa de las cumbres para que le lleven, pero coaccionado por el mismo Heathcliff, y cuando llegan Heathcliff las encierra y dice, pues es que de aquí no se van a ir hasta que te cases con mi hijo porque es lo que quiero. Es como de, güey, qué miedo. Porque para esto también tenemos que Linton, el papá de Katy, pues se está prácticamente muriendo. Porque se enfermó y entonces está pues desgastándose y poco a poco está cada vez más débil y ella siente que ya está en las últimas. Bueno, es lunes 12 y acabo de terminar de leer el libro. Así que tenemos pues la meta cumplida, terminamos en tiempo y forma. ¿Y qué puedo decir de los últimos capítulos? Al principio, cuando empecé a leer el día de hoy, la verdad es que estaba muy enojada, estaba muy molesta con el primer capítulo que leí porque pues nos habíamos quedado en que Katy estaba pues secuestrada por Heathcliff y la verdad es que estaba muy molesta justamente por esto, porque al principio del libro podemos ver la actitud y podemos ver cómo se empieza a comportar posteriormente. Pero güey, la secuestraron, la obligan a casarse con su primo y la tratan mal, muy mal, y apenas es capaz de salir de la casa porque se escapa de las cumbres con ayuda de Linton para asistir con su padre y prácticamente nomás despedirse, porque en cuanto llega al cuarto de su padre y tiene unos minutos de palabra y al poco tiempo muere. Es como de fuck. Para posteriormente, después del funeral, pues ser llevada nuevamente a las cumbres, prácticamente arrastras por Heathcliff para quedar pues encerrada, porque ni siquiera la dejan tomar posesión de la granja ni del dinero que tiene, porque pues es menor de edad y todo va a quedar en posesión de Linton, que es su esposo, y pues técnicamente en manos de Heathcliff. Entonces realmente estoy muy molesta porque se siente como si fuera un ciclo, como si por el mismo nombre estuviera sufriendo como las mismas desgracias y rencores que en vida tuvo que soportar su madre, Catherine. Pero Catherine se buscó su propia desgracia por las decisiones que ella tomó, mientras que el único error que había tenido Katy, que la arrastraron a toda esta situación de desgracia, fue técnicamente pues ser la hija de ella y venir arrastrando el rencor que su madre había dejado para con los que todavía estaban vivos. Entonces, esta parte de el círculo de ir arrastrando pues las desgracias familiares realmente me da mucho coraje, porque pues ella no tiene realmente la culpa de lo que le está pasando, y sin embargo sigue siendo una persona pues que por estas cuestiones de las circunstancias pues sigue generando rencor y odio en su corazón por todas estas desgracias. Y pues Linton muere. No es los dos Linton. Eso no es novedad, ya lo veíamos venir.
Y pues nuestro narrador principal, el señor Lockwood, que pues es el arrendatario que prácticamente salió del panorama mientras nos contaban toda la historia, pues nos entera, pues él decide seguir arrendando, pero ya no vive, o sea, se regresa a Londres, entonces él ya se desatiende de lo que pasa, así que no sabemos qué es lo que pasó mientras él estuvo, después de que él se fue, y posteriormente él regresa un tiempo después porque va con un amigo y a cazar, y resulta que se encuentra cerca de la granja y dice, pues bueno, vamos a darle una visita a las cumbres así casual. Y nos encontramos con la novedad de que Hercules está muerto. Y en una primera instancia, la muerte de Hercules realmente me generó una sensación de alivio. Es como de, ya, todo puede mejorar, porque prácticamente el eslabón que nos iba trayendo todas las desgracias era Hellcreep, que no podía dejar ir su rencor y su amargura. Entonces, al irse, ya no estaba él para seguir atormentando y seguir generando, pues, estos sentimientos y estas tretas para tratar de, pues, llevar al fango cada vez más a sus enemigos, a quienes creía que tenía que eliminar y que lo trataron mal desde el principio. Y entonces nos enteramos de que tenemos un segundo romance. Y este sí es un romance, y resulta que Harrington y Katy pues se enamoraron y están próximos a casarse. Y eso es muy bonito porque Nelly, la misma sirvienta que nos estuvo contando toda la historia desde el principio, nos narra cómo pasó, cómo poco a poco empezaron como a limar sus asperezas y se convirtieron en amigos hasta pues dar paso a estos sentimientos cuando incluso todavía estaba Hellcreep. Y me parece muy lindo porque Harrington es un personaje que no tiene mucho protagonismo, que sí se menciona bastante y que suele aparecer mucho, pero es como un personaje de fondo, que está ahí, que no habla, pero que tiene ciertas acciones que te hacen notarlo y que te hacen distinguirlo. Y, y me pareció muy bonito porque desde el principio Harrington, él siempre tuvo muy buena predisposición hacia Katy y siempre tenía como sus atenciones bruscas porque pues al fin y al cabo Hellcreep lo generó una pequeña copia de sí mismo en Harrington y lo apreciaba más que incluso a su propio hijo porque pues él lo creó prácticamente. Y a pesar de que Katy y Harrington comenzaron con el pie izquierdo porque pues ella pues lo trató de sirviente y se mofaba mucho de él y tenía muchos prejuicios por la forma en la que se comportaba, y pues Harrington al mismo tiempo le guardó cierto rencor por estas mismas actitudes que ella tomaba hacia él y estaba muy muy ofendido. Pues entonces vemos como al principio sí hubo muchas rencillas y mucho distanciamiento entre ellos, pero a pesar de eso, Harrington nunca le tuvo un odio o la trató mal, siempre estuvo dando como pequeñas actitudes hacia ella para tratar de que se sintiera un poquito más cómoda, ya sea que le dejara una carta que le habían enviado, o que él se levantara de la silla para cederle el asiento, o que le alcanzara un libro que no podía alcanzar, y así, muy a su modo. Y entonces ver cómo fueron capaces de dejar de lado todos estos pues malos entendidos, todos estos rencores y que se pudieron tener, y darse la oportunidad
realmente te hace sentir muy bien y te sientes muy felices por ellos porque al mismo tiempo ya no tienes a Hagrid que esté atrás de ellos atormentándolos y entonces pueden dar rienda suelta a ser ellos y a ser felices y ya no hay nada que los detenga. Por otro lado, a pesar de que somos felices por ellos y porque están juntos y porque lograron pues sanar todo esto y están intentándolo por su cuenta y tratando de ser pues ellos, pero en contraposición, al mismo tiempo que no podemos dejar de sentirnos felices por Katy y por Harrington, cuando nos enteramos de cómo fue la muerte de Hagrid, creo que no podemos evitar sentir un poco de desazón también y sentirnos un poco tristes y mal por la forma en la que sucedió, porque nos vemos que en sus últimos días le dio una especie de añoranza, de nostalgia, y nos enteramos que él todo el tiempo pues estuvo extrañando a Catherine, porque bueno, eso lo podemos ver porque generó toda esta trama de venganza, ¿verdad? En torno a Catherine y toda la gente que estuvo relacionada con ella y todo el daño que le generaron a él mismo. Pero vemos que esto le está generando a nivel mental un estrés y una ansiedad mayor de la que pudimos haber percibido a lo largo de toda la historia, y podemos realmente ver el sufrimiento que podemos ver en las primeras páginas cuando él trata de alcanzar al fantasma de Catherine que se nos menciona, porque el fantasma de Catherine nunca lo dejó, siempre estuvo con él. Entonces debió de haber sido muy duro y muy cansado también, pero a pesar de eso no puedo evitar o pensar que no puedo perdonar todas las atrocidades que le hizo también a Katy, porque Katy no se merecía todo el sufrimiento que tuvo que soportar por el rencor que él guardaba. Y entonces me siento como en esa ambivalencia de no sé realmente qué sentir por el personaje de Hagrid, porque por un lado lo odio, mientras que por otro lado realmente siento una gran empatía por él. Y sí, es muy triste. Al terminar de leer Cumbres Borrascosas, ¿qué puedo decir? Puedo decir que es un libro sobre el rencor. De principio a fin hemos estado llenos de escenas incómodas, escenas de rencores, de malos entendidos, de desdén, de orgullo, de ¿cuál es la palabra? Despecho, de prejuicios, porque también ha habido muchos prejuicios, y, y el rencor que van guardando todos los personajes por todas estas mismas actitudes, y cómo ese rencor se va desencadenando en pues personalidades y actitudes pues malévolas, malvadas, con el fin de hacer daño y de buscar un poco de alivio ante todo el daño que ellos han sufrido, pero tratando de generar más daño alrededor. Y la mayor parte del libro ha sido eso, han sido pues esta desazón del despecho humano, que lo que me hace pensar que pues el ser humano realmente es el causante de sus propias desgracias, porque a excepción de uno de los personajes,
bueno, más bien dos de los personajes, todas las desgracias que se desencadenan a lo largo de la vida de los demás personajes ha sido por pues las acciones y las decisiones que ellos mismos han tomado, que han desencadenado pues todo lo demás y que han arrastrado a todos los demás dentro de su mismo círculo de rencor, siendo capaces de salir únicamente pues con la muerte, prácticamente, como nos deja el final. ¿Y qué otra cosa puedo decir? Es una historia de amor. Tenemos dos historias de amor a lo largo del libro. La primera, pues es la de los personajes principales, la de Catherine y Heathcliff. Y nos podemos ver cómo ellos no pudieron dejar sus prejuicios y sus rencores de lado y dejaron llevar por el orgullo. Mientras que por el otro lado podemos ver como un espejo de esta misma historia y de estas mismas personajes, pero a través de Harrington, que es el sobrino de Catherine y que creó Heathcliff, y de Katy, que es la hija de Catherine. Y podemos ver cómo, a pesar de las similitudes que hay entre los personajes de la historia principal y ellos, que son como ya la segunda generación, ellos sí fueron capaces de dejar atrás todos estos rencores y estos prejuicios, a pesar de haber iniciado con el pie izquierdo. Y ellos, hasta donde sabemos, pudieron llegar a tener una bonita historia, y lo que nos da un poquito de esperanza, aunque sean ya las últimas 20 páginas del libro. Entonces es muy bonito ver cómo se realizó como este espejo de las dos historias, de lo que pudo haber sido si Catherine y Heathcliff se hubieran perdonado entre ellos. Sin embargo, no fue así, y lo que nos llevó a toda la desgracia. Y si no hubiera sido así, pues yo creo que no tendríamos historia tampoco. ¿Qué más puedo decir? El final me deja con una sensación de esperanza, pero al mismo tiempo desoladora. Es ver cómo la muerte se convierte como en el símbolo de la libertad y de las segundas oportunidades, porque la vida estuvo tan llena de sufrimientos y de malos entendidos que no fue capaz de poder encontrar, aunque sea un momento de paz. Realmente te hace sentir triste, pero al mismo tiempo te hace pensar que al final se liberaron y todo estuvo bien, y fue feliz porque al mismo tiempo liberaron a todos los que seguían todavía vivos. Entonces me siento triste, porque sí es un final emotivo. Me gustó, sí, me gustó mucho el libro. Como digo, al principio son como muchas emociones negativas. Creo que todo el libro son emociones negativas. Y realmente me pareció un poco cansado y un poco pesado, más que nada porque me deprimía cada vez que lo leía, porque me hacía pensar que realmente no hay esperanza en esta humanidad, a pesar de que yo todavía tengo un poco de esperanza dentro de las buenas emociones y sentimientos del ser humano. Pero cada vez que leí este libro me hacía pensar lo contrario. Y mi personaje favorito, a pesar de que no tiene mucho protagonismo ni mucha relevancia a lo largo de la historia, fue Harrington.
podemos ver cómo realmente Harrington era una persona muy noble, porque a pesar de todo lo que le hizo Helfrich, Harrington realmente le tenía un cariño genuino y le tenía aprecio. Y a pesar de todos sus bruscos modos, él trataba de ser atento. Si quería ser atento con la persona, y ya. Yo creo que eso sería todo por hoy. Hemos terminado pues con nuestro segundo libro de nuestra lista de 12, así que los veo la siguiente semana. Bye bye.